Señor, gracias por el privilegio que tenemos de adorarte. Gracias porque nos convocas y podemos también abrir tu palabra, palabra santa, inspirada para tu pueblo, para el mundo. No somos en realidad personas que merecemos, no somos dignos de esto, pero tú has querido así mostrarnos tu voluntad a través de tu palabra para guiar nuestras vidas. Oramos que por tu Espíritu Santo no nos guíes esta mañana para que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser. Oramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estaba estos días a propósito de este famoso capítulo 7 de Hebreos, recordando algo a propósito de que mi hija había venido a visitar a su hermano. Estamos recordando algunas cosas. Y una vez venía a mi mente algo que yo no alcanzaba a comprender cuando niño y estaba en el club bíblico, como los niños algo así como la Presby Kids. Y ellos entonces, antes de salir de la casa, nos entregaban unas monedas que nosotros teníamos que guardar para el momento que pasara la ofrenda en la iglesia. Y así fuimos educados, no entendíamos mucho de lo que estaba pasando. Luego vino una experiencia a la vida de la familia, es que vivíamos en un barrio y entonces estábamos siendo educados y mi madre compra luego una cantidad de sillas pequeñas y ayudándonos a aprender a leer y a escribir esas pizarras que venían con una tiza, un carboncillo que uno escribía, compró una cantidad de ellas y comenzó a enseñar a los niños del barrio a leer y a escribir. Yo todavía no entendía mucho lo que estaba pasando. Ellos habían llegado a conocer el Evangelio, habían llegado a conocer a Jesucristo y había entrado una pasión en ellos. No fue sino hasta cuando era adolescente en la que fui entendiendo la pasión que había llegado a su vida por Jesucristo. Cómo Dios le había cambiado la vida. Dios nos había cambiado la vida y a otras familias del barrio también. Y fuimos notando que íbamos avanzando en la vida, estudiamos el secundario, éramos amigos, en algún momento nos encontramos y recordábamos esos momentos en el cual en el barrio hacíamos esto de ir desarrollando a partir de las oportunidades que Dios nos daba, la misma escuela, el mismo colegio. Y esto que era el ingrediente que movía nuestras vidas, el estar en la iglesia, estar escuchando permanentemente acerca de Jesucristo, llegado el momento de confirmar que realmente Jesucristo también nos apasionaba y había llegado a cambiar nuestras vidas. Y no solamente ellos, sino que la buena nueva de Jesucristo ya había comenzado a ser apasionante para nosotros. Entonces comenzamos el grupo de adolescentes, el movimiento de campamento, de los jóvenes, ya todo un ministerio hasta lo que ustedes podrían imaginar. Pero una cosa iba en todo ello, era esto que significaba no hacer las cosas por una fuerza de obligación. La generosidad desarrollada, a mí siempre en las familias que conocí de mi iglesia, cuando niño y cuando joven, siempre me da ese altruismo, ese desprendimiento, ese donarse, siempre me impactó. No lo alcancé a comprender sino ya adolescente, cuando una vez teníamos que hacer un campamento y teníamos que contratar una micro para que nos llevara a los jóvenes y fuéramos nosotros a ese campamento con jóvenes, que era nuestro primer campamento. Y nos costaba, necesitábamos fondos. Y cuando una hermana supo que necesitábamos los fondos y comenzó a preguntarle a los hermanos si podían cooperar para llevar adelante el campamento de jóvenes, yo sinceramente no tenía mucha fe.
Pero ella sí, y logró conseguir, no solamente para la micro, consiguió también para que pudiéramos comprar los alimentos para el campamento. La generosidad de la congregación siempre la llevo en mi mente, porque esas cosas solamente las puede hacer el Dios que viene a nuestras vidas y nos transforma y nos cambia la visión del mundo. Para un adolescente, imagínense, la ilusión de hacer un campamento y no tener recursos. Y de repente que Dios mueve a la iglesia y los recursos se dan. La generosidad, el compromiso, la solidaridad, el estar atento a eso que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hebreos tiene que convencer, el autor de Hebreos tiene que convencer a su pueblo ya en otros lugares, fuera de Palestina, tiene que convencerlo de que cuando Abraham se encontró con Melquisedec, su encuentro con Melquisedec estaba precedido de un evento. Era ese evento en el cual Abraham venía del sur. ¿Por qué lado está el sur? Por acá, ¿no? Por este lado, muy bien. Gracias. Soy desubicado en ello. Entonces, Abraham venía del sur, por allá más o menos, y cruza la tierra de Melquisedec. Cruza por la zona de Jerusalén y va hacia el norte, persiguiendo a aquellos que han secuestrado a su sobrino. Lo vence al que logra recuperar a su sobrino, lo trae al sobrino y tiene que volver a pasar por la tierra de Melquisedec. Y Melquisedec lo ha visto pasar. Melquisedec sabía de ese personaje que tomó al sobrino de Abraham. Abraham podría haber rodeado e irse tras del Jordán, ir la ruta e ir allá. Y casi sin pedir permiso, yo creo que sin pedir permiso, atravesó las tierras de Melquisedec. Y vio que lo que lo que Abraham estaba haciendo era importante. Y no solamente era importante, sino que desciende al encuentro. Melquisedec desciende, sumo sacerdote desciende al encuentro de Abraham. Casi como que vine a agradecerle el haber ido contra ese rey del norte que había llevado a su sobrino, casi como para agradecerle. Pero esta historia tiene una sorpresa, que el agradecido es Abraham. Abraham va y le agradece a Melquisedec, se encuentra con él y le agradece a él. En nuestra época hablamos mucho de la reciprocidad. La reciprocidad es un tema que nos viene siendo cada vez más convocantes. Si en la vida y en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en algún momento tiene que haber en nosotros una reciprocidad. Por lo tanto, que Él ha hecho por nosotros, tiene que haber una reciprocidad. Hebreos encuentra que hay una dificultad al explicarle a su pueblo esto, porque el pueblo todavía se ve en una forma legalista. Le había sido impuesta por Dios. Acabamos de leer el texto 2 veces. Dios le puso a su pueblo una ley. Y la ley era una oportunidad. La ley era una oportunidad para el pueblo de Dios. Si el pueblo cumplía fidedignamente, fielmente la ley, iba a tener un resultado de redención. Pero el pueblo fracasó en la obediencia de la ley. Entonces Dios tuvo que suprimir ello e ir adelante con un plan que tenía ya preparado desde la eternidad, decimos nosotros, porque la Escritura lo menciona así. Que Dios tenía un plan desde la eternidad, que Dios tenía otro orden,
que la ley no era el orden con el cual Dios iba a constituir al pueblo que llevaba en su gloria hacia el fin de la historia. Él tenía otro proyecto, pero como había elegido un pueblo, quería que este pueblo, a través de esa ley, encajara con su proyecto. Pero el pueblo fracasó, no pudo cumplir la ley. Es más o menos así como tener una constitución que ya no funciona. Y que nosotros ni encajamos con la Constitución, ni la Constitución encaja con nosotros. Y Dios tiene un proyecto en la historia mucho más grande. El orden de Melquisedec, que está fuera de la ley. El orden de Melquisedec está fuera de la ley. Dios suprimió la ley como posibilidad de medio, de instrumento para ser salvos. Y estableció un orden. ¿Y a quién puso para liderar ese orden? A Jesús, nuestro Señor. Él vino a ser, y dice la Escritura, ustedes lo pueden leer, si me siguen el texto van a leerlo, dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. La teología le llama que Melquisedec es tipo de Cristo. Si por algún momento leen por ahí van a encontrar que le llama Melquisedec es tipo de Cristo. Ese texto menciona 2 veces que Jesús es semejante a Melquisedec. Y ahora uno se pregunta ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre Melquisedec y Jesús? Una de las cosas que nos dice es que no hay una genealogía en Melquisedec. Que Jesús vino para mostrarse a nosotros como sacerdote para siempre. Para ser un sacerdote que permanentemente está atento a nosotros, que no cambia. Si nosotros tenemos pecado, si nosotros transgredimos lo que Dios nos instruye, si nosotros llegamos a ser transgresores en algún momento y la fuerza de la palabra que ha impactado nuestra conciencia llega a nosotros y nosotros nos compungimos, no sabemos qué hacer con ello, y la palabra nos va empujando y nos va diciendo, hay un mediador, hay una solución, hay un sacerdote que está atento y permanece para siempre. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos de toda maldad. Y lo tenemos siempre. No tenemos que irlo a buscar a un confesionario. No tenemos que irlo a buscar a un lugar de culto, aún ni a un lugar como este. Porque Él dice, siempre está presente. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y cada vez que nosotros ofendemos a Dios, la palabra de Dios impacta sobre nuestra conciencia y nos hace responsables ante Dios. Y cuando necesitamos resolver ese tema, vamos ante el Hijo de Dios que es entregado por nosotros y que creemos nosotros que su sacrificio es suficiente para nosotros y le pedimos a Dios que a través de Jesucristo y Él atento como nuestro abogado nos defiende y nos perdona. Él atento a nuestra situación nos perdona. Experimentar ese perdón es una de las experiencias más importantes en la práctica de la vida cristiana. Nosotros hemos escuchado en estos días y nuestra oración ha sido también así. Nos hemos puesto de ese lado. Señor, perdónanos porque nosotros tal vez como ciudadanos no hemos hecho lo que nosotros debíamos hacer. Y nos hemos puesto en el lado de la nación. Dice, Señor, perdona a tu pueblo, perdona al país porque tal vez el país no hizo lo que debería hacer. Y lo hemos hecho así, confiando en lo que dice la Escritura, que Él es sacerdote para siempre. Y si ustedes lo siguen leyendo ahí en la Escritura, nos va a decir que Él, porque su vida llegó a ser una vida indestructible,
Lo pueden ver ahí en el versículo 16. La resurrección de Jesús, el poder de su resurrección, de la cual habla el Nuevo Testamento, siempre captan nuestro interés. El poder de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque dice ese texto, un sacerdote de la ley muere y se acaba. Un sacerdote bajo la ley tiene que estar haciendo sacrificio todos los días. Pero Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Y está listo a escucharnos, no solamente por nuestros pecados personales, también por nuestros pecados como iglesia, también nuestros pecados como nación. Y estos días nos hemos atrevido a orar por la nación. Y aún hemos orado por los pecados de los gobernantes, al margen de la manera que tengamos de pensar. Hemos dicho, Señor, perdona si aquí hay iniquidad, perdona si aquí hay intención de la maldad, perdona si nosotros no hemos sido suficientes instrumentos de aquello que tú querías mostrarnos a través de Jesucristo. Fíjense en el texto lo que dice acerca de Melquisedec. Dice que Melquisedec es semejante a Jesús, al Hijo de Dios. Pero dice dos cosas. Voy a insistirles en estas dos cosas que lo vengo haciendo en todas las exposiciones. Dice que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios porque Melquisedec era rey de justicia. Léanlo ahí en el versículo 1 y el versículo 2. Dice, y era rey de paz. A nosotros nos viene bien escuchar de que Él es sumo sacerdote, de que Jesús es sumo sacerdote permanente, que siempre está dispuesto y que perdona nuestros pecados. Pero lo hace porque se aparece en la historia como un rey de justicia, como un rey de paz, un rey que quiere ser justo con nosotros. Nosotros no podemos cumplir perfectamente la ley. Somos seres incapaces, imperfectos, pero Él ha hecho perfecto en Jesucristo que nosotros podamos ser vistos en el marco de la justicia, porque al haber aceptado a Cristo, nosotros en nuestras vidas, lo hemos aceptado a Él como Señor de nuestras vidas. Y su señorío trae consigo la justicia y trae consigo la paz. Este texto es muy desafiante, porque el Cristo en el quien nosotros creemos, por quien nos apasionamos, por quien nuestra vida tiene sentido, a quien le hemos entregado nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros recursos. Hebreos lo presenta así, porque Él es santo, porque fue inocente hacia la cruz, fue en lugar nuestro. Usted me dice, pero me está recordando cosas elementales. Es que a veces nosotros olvidamos que el Dios de la gloria vino a nosotros y fue a la cruz por nuestros pecados. Nosotros merecíamos. Yo debería comenzar, estoy presuponiendo que todos nosotros creemos en un Dios de la gloria que nos ha creado a nosotros y que ha querido que nosotros vivamos para su gloria. Que Él ha querido que nosotros vivamos para su gloria. Sí, estamos con ello. Es muy importante para nosotros tener en cuenta ello. Hemos sido creados por Dios, pero Él nos ha creado para su gloria. Pero nosotros no le hemos dado gloria. El ser humano fracasó. Y Dios en su misericordia nos prestó atención a nuestro fracaso. Y dio una solución. Nosotros, habiendo ofendido al Dios de la gloria, merecemos lo peor.
Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso dice el texto ahí, que nosotros hemos llegado a creer en Él, en lo que Él ha hecho, y mereciendo nosotros el castigo por lo que nosotros hacemos, Él hizo una provisión en Jesucristo. Y Él se entregó su vida por nosotros. Por eso nos apasiona, porque no solamente es santo y admirable, sino que fue inocente y dio su vida por nosotros. Pero lo hizo en una forma tal que para nosotros es impactante el que, estando con nosotros, no se haya manchado por el pecado, como dice Hebreos. Dice, Él fue liberado y no llegó a ser manchado por el pecado. Hebreos, el autor de Hebreos llega ya a lo máximo. Dice, no, Él es sublime. Él es altísimo, Él es lo máximo. Porque no solamente ha provisto una forma de relacionarnos bien con Dios, sino que está atento permanentemente y que ha logrado en la historia resolver el tema de nuestro condicionamiento a la ley, proveyendo un sacerdocio en Jesucristo, que es un sacerdocio para siempre. Un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que siempre está ahí mirando que en nosotros se produzca ese mecanismo. Hermanos, esta es una época importante para nosotros en que ese mecanismo se ha gestado en forma masiva. Esta gestación masiva de responsabilidad, esta gestación masiva de que no solamente los que están en el poder son responsables de lo que nos pasa, sino que también nosotros somos responsables de ello, es una cosa muy significativa, porque hay una gran diferencia en ese hecho histórico respecto a la sociedad y a la iglesia. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos y estamos claros de que Dios va a intervenir y va a ser justo. Ahí en el otro lado hay desesperación. Puede haber cierta esperanza. Hebreos trata de insistir que la esperanza en nosotros es mayor. Usted lo puede en el versículo 19. El versículo 19, como nos dice, ustedes van a ver varias cosas en la historia, pero la esperanza de ustedes va a ser mejor. La esperanza nuestra es mayor. La esperanza nuestra es mejor. Nosotros creemos que Dios, en Jesucristo, Señor de la historia, va a obrar de una forma tan significativa que va a ser de nuestras vidas, como lo dice aquí la Escritura, va a ser de nuestras vidas no solamente instrumentos para que nosotros podamos ir internalizando en nuestras vidas todos estos acontecimientos y hechos que Dios ha hecho para con su pueblo, sino va a ser que nosotros sigamos viendo a Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, como el mediador, como el sacerdote, como el que en la desesperación está listo a escucharnos. Y que veamos en Él mayor esperanza. Y que no cesemos de ser una iglesia que sirve. Una iglesia que tiene una vida y tiene una misión. Y que tras estos tiempos que pasamos podamos fortalecer el servicio de la iglesia. Porque esta palabra nos dice que Él no es solamente un sacerdote que está atento, sino es un sacerdote cuya vida ha llegado a ser trascendente. Y nosotros seguimos creyendo que Jesús sigue en medio de su pueblo, que Dios sigue en medio de su pueblo. Hasta aquí el Señor nos ha cuidado de todo ello, con algunas cosas por ahí que tal vez no las alcanzamos todavía a percibir. Pero el Señor ha sido fiel para con nosotros. Sigue siendo fiel. Nuestra esperanza es mayor. Y pasare lo que nos pasare, todavía nosotros vamos a seguir teniendo esperanza.
Así le dice el autor a los hebreos. Los hebreos estaban por diversas partes del mundo, estaban fuera de su país, estaban viviendo lo peor prácticamente. Y le dice, tengan en cuenta que el Cristo que nosotros creemos es de mayor esperanza. Es una mayor esperanza. Y cuando nosotros veamos nebulosa, oscura la cosa, hay esperanza. Porque Dios ha prometido estar en medio de su pueblo. Y Cristo lo ha reafirmado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No solamente para acompañarnos, sino también para ser mediador, para traer a nosotros paz con Dios cuando nosotros ofendemos a Dios. Tenemos que nosotros reconocer que en algún momento de nuestra vida, de nuestro diario vivir, ofendemos a Dios y la palabra nos dice, has ofendido a Dios. Recordemos, Cristo está ahí listo para escucharnos. Cristo está listo para escucharnos. Dios, a través de Jesucristo, nosotros llegamos al Padre y el Padre opera en nosotros por la gracia manifestada en Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él nos perdona. Y la seguridad de que Él nos perdona es la que trae a nosotros paz. Y no es la paz que iba ahí, eso más decir, pero esa es una repetición. No es la paz como la paz que da el mundo. Es una paz distinta, es una paz con Dios. Y esa es la que nosotros tenemos que tener en estos días. La seguridad de que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y que podemos vivir esa paz. No la esperamos solamente como una paz social, sino que nosotros llegamos a esa paz social con una paz interna, personal, profunda en nosotros, que nos mantiene listos. ¿Usted se imagina lo que significa vivir una paz social sin tener una paz personal? Sería un desastre. Por eso es que nosotros tenemos más esperanza. Que el Señor nos ayude en estos días. Todavía los días van a ser difíciles, pero que sigamos pensando, que sigamos orando, que sigamos recordando cosas, nuestras vidas, de nuestras familias, cómo Dios nos ha permitido hacer y vivir lo que es la vida de la iglesia hoy en día. Nosotros le llamamos un culto, en realidad es un servicio. ¿Qué hace la iglesia? Ofrece un lugar, una oportunidad, un servicio para que todos adoremos al Señor, y en eso estamos. Pero no solamente eso, estamos haciendo otras cosas más. Y que nosotros podamos decir, Señor, cuánto tú me has bendecido, quiero ser más generoso para contigo, quiero ser más altruista, quiero ser más bondadoso, quiero estar más dispuesto con mi tiempo, con mis recursos, a servirte a ti. Eso es lo que le dice el autor de Hebreos a su pueblo. Sean más generosos, sean más altruistas, porque lo que Dios ha hecho por ustedes es incalculable. Sobrepasa cualquier expectativa que uno pueda tener. Hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a participar de la cena del Señor esta mañana y que el Señor nos ayude a llegar a la mesa del Señor así, con esperanza, con una paz profunda en nuestro ser. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra para nuestras vidas. Bendice tú por tu Espíritu Santo esta palabra, que la necesitamos y que tú nos la traes en esta mañana. Oramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.